todo lo que es la de antimicrobianos. Así que bueno, sin más preámbulos, o si Romina no sé si quiere decir algo, si no podemos ir comenzando. Continuamos, Judith. Gracias. Bueno, ya como vamos en el tercer encuentro, ya en los anteriores, Erika dio bastante de lo que es los conceptos. Víctor también estuvo repasando algunos conceptos, incorporando otros, si pueden recordar, en cuanto a la reconstitución y dilución. Y bueno, hoy la idea es traer un poco estos conceptos a la práctica diaria que tenemos nosotros, ¿sí? Los objetivos de mi presentación son promover la administración segura y racional de antimicrobianos, ¿sí? Vamos a ver por qué la importancia de esto. Vamos a identificar riesgos frecuentes que ocurren en la enfermería. La idea es reforzar buenas prácticas, pero siempre basadas en la evidencia. Y esto es un objetivo particular, que es motivar la participación de enfermería en las actividades incluidas en el PROA, ¿sí? Para el uso prudente de antibióticos. Y yo acá le quería preguntar si ustedes, alguno de ustedes, sabe qué son los programas de PROA. Si quieren escribir alguno brevemente en el chat, lo pueden escribir y lo vamos leyendo, ¿sí? Quizás por ahí nosotros no nos involucramos mucho con lo que son las actividades de PROA, pero son fundamentales cuando uno trabaja en la administración, ¿sí?, de medicamentos. No sé si ahí hay un mensajito, a ver, podemos ver qué es lo que dice el chat. Buenos días, bueno, vamos a ver, Romina. Si quieren pueden ir escribiendo, y si no, de todas maneras, les voy adelantando que el PROA, ¿sí?, es un programa, ¿sí?, de administración, ¿sí?, de antimicrobianos, ¿sí? Es una optimización de antimicrobianos, ¿sí? Este programa lo que hace es que nosotros, de manera interdisciplinaria, podamos garantizar un efecto terapéutico y reducir los efectos adversos. Y también vamos a ver el término de evitar la resistencia microbiana, ¿sí?, a los antibióticos, ¿sí? Esto es lo que hace PROA. Y nosotros, siendo un eslabón fundamental, ¿sí?, en la administración de medicamentos, yo creo que tendríamos que tener una gran participación en este programa. Un poquito para comentarles y hacer una pequeña intro sobre lo que es la resistencia antimicrobiana, ¿sí? Y luego vamos a ir notando por qué es importante saber qué es la resistencia antimicrobiana, para qué es importante, para que nosotros la evitemos, ¿sí? Las principales causas son el uso indiscriminado de los antibióticos, las dosis inadecuadas, ¿sí?, y la administración correcta, ¿sí? Fíjense en ustedes que nosotros tenemos ahí gran parte de esto, ¿sí? Por ejemplo, la administración de dosis inadecuadas y una administración incorrecta, o sea que tenemos un rol fundamental, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia de que aumente la resistencia antimicrobiana? ¿Sí? Vamos a tener infecciones más difíciles de tratar, infecciones intrahospitalarias, vamos a tener fallos terapéuticos. ¿Qué quiere decir esto? Que los antibióticos van a dejar de tener el efecto que nosotros buscamos y que esperamos, ¿sí? Esto va a aumentar el riesgo de que aparezcan enfermedades de forma más graves y de la muerte, lamentablemente, de algunos niñitos, en el caso de pediatría, que no vamos a poder tratar. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener antibióticos para poder tratarlos, ¿sí? En esto, sobre todo en esto en el que aumenta la mortalidad y la morbilidad, es lo que tiene mucho hincapié la resistencia, hacer la prevención de la resistencia antimicrobiana, ¿sí? Como les decía antes, el rol de enfermería en este caso es un rol clave, es la prevención, ¿sí?
La enfermería es un pilar del PROA que garantiza la seguridad del paciente, favorece la prescripción racional y contribuye a disminuir la resistencia antimicrobiana, ¿sí? El rol nuestro no es solo asistencial, que sino también es educativo, preventivo y coordinador dentro del grupo interdisciplinario, ¿sí? Ya vamos a ir a ver un poquito, es a grandes rasgos que vamos a ver un poquito cómo está contemplado este grupo. Pero acá radica mucho la importancia de un uso adecuado de los antimicrobianos y como les mencionaba, sobre todo, que nosotros somos este pilar fundamental para hacer un uso racional, ¿sí? El rol de enfermería en la administración segura, ¿sí? Seguramente quizás nosotros pensamos en la práctica diaria que nosotros nos dedicamos solo a lo que es ver el medicamento correcto, la dosis, la vía y el horario, ¿sí? Pero no es solo eso, sino también tenemos que tener en cuenta la revisión de interacciones y alergias, ¿sí? Y acá vamos a ir desglosando el cumplimiento de los 10 correctos, ¿sí? En la administración segura. Seguramente por ahí, por ejemplo, a mí cuando yo estudié me dijeron que eran 5 correctos, ¿sí? En otras bibliografías hay 8 correctos. Esta que me interesó bastante, que la presentó Atispa también, y ya vamos a ver la bibliografía, habla de 10 correctos, pero hay hasta incluso 20 correctos. Acá la imagen, que acá les dejo la bibliografía donde la pueden encontrar, es de Stop Errores de Medicación, ¿sí? Que es una página de España, que me gustó bastante porque lo grafica bastante bien a los 10 correctos. Los separa entre 5 correctos en la preparación y 5 correctos en la administración, ¿sí? Los 5 correctos en la preparación, fíjense que estas dos etapas, preparación y administración, son las que mayores errores presentan en la administración de medicación, ¿sí? En la preparación y administración. Estas dos etapas. Tenemos también en la prescripción, podemos tener en la conservación, pero estos dos pilares, preparación y administración, son los que más errores presentan. Por eso se hace importante estos flyers que de alguna manera nos recuerdan cómo podemos hacerlo, administrar de forma segura, ¿sí? En el caso de la preparación, menciona 5 correctos, ¿sí? El medicamento correcto, que eso ya lo vamos a ir viendo, podemos recordar de qué, por ejemplo, en el caso ahora que estamos con antimicrobianos, si estamos trabajando con antifúngicos, antibióticos, qué tipo de medicamento nos han prescrito y que sea el correcto, ¿sí? En el caso número 2, del correcto 2, es la reconstitución y dilución, que un poco ya nos había hablado un poquito Víctor en cuanto a la tabla, que ya la vamos a ir viendo también. También él mencionó el término de aforación, ¿se acuerdan? Que estaba también en la reconstitución, ¿sí? Luego el tercer correcto, que es la indicación y dosis, ¿sí? Y acá va tomando bastante importancia el tema de la dosis. Ya vamos a ver cuán importante es respetar la dosis, ¿sí? La vía de administración y la hora de administración. Todo esto tener en cuenta en cuanto a la preparación. Y luego va a otros 5 correctos en cuanto a la administración, ¿sí? En el caso del 6 correcto es el paciente correcto, ¿sí? El 7 es informar al paciente. En el caso de pediatría o de que nuestro paciente no comprenda, tenemos que informar a los papás, ¿sí? Es importante ahora ser partícipe al familiar y la mayoría de las bibliografías trabaja con la familia hoy en día como una gran herramienta de colaboración, ¿sí? No solo para hacer el acompañamiento, sino también para poder detectar de forma temprana posibles errores y eventos adversos, ¿sí? Efectos secundarios también de la medicación. Otra cosa es el correcto número 8, que habla de la velocidad de infusión. Que fíjense que si ustedes pensaban en los 5 correctos de antes, no traía la velocidad de infusión, ¿sí? Esto es algo que me gustó incorporarlo porque por ahí no lo tenemos tan en cuenta, ¿sí? Otra cosa, el noveno,
es el registro, ¿sí? El registro hoy en día digitalizado, que es muy importante y da seguimiento al paciente, ¿sí? Dar el seguimiento al paciente es el correcto número 10 y habla de poder ver, poder verificar, poder seguir de cerca al paciente en cuanto a los efectos adversos que puede tener con la medicación, ¿sí? Bueno, espero que si les interesa, igual lo vamos a ver más cuando estemos con los talleres, seguramente. Y como les digo, acá en este link lo pueden encontrar y pueden leer un artículo que está bastante lindo y completo. De todas maneras, vamos a ir desglosando cada uno. Hay algunas cosas que quería que tengamos en cuenta. Hay particularidades en pediatría a diferencia del adulto, ¿sí? Las dosis van a estar ajustadas por peso y superficie corporal. Seguramente hay muchísimo más riesgo de cálculos, de errores en los cálculos de dilución, ¿sí? Por eso es necesario hacer una vigilancia más estrecha de los efectos adversos y reacciones, ¿sí? ¿Cuáles son las recomendaciones que tenemos a nivel ya mundial que son fuertes? Son utilizar guías de antimicrobianos recomendadas, ¿sí? Para eso el hospital estandarizó esta guía, ¿sí? Basada en lo que habían hecho otros hospitales con un poco más de experiencia, y las trajo y las adoptó al materno infantil, que fueron las que fuéramos presentando, ¿sí? Entonces, ya la vamos a ir viendo también. Estas son eh, cosas que se recomiendan, recomendaciones muy importantes y fuertes en cuanto a utilizar las guías para evitar los errores y poder administrar de manera segura, ¿sí? Otra cosa que vamos a tener muy importante es consultar, siempre consultar al servicio de farmacia y al colega cuando tenga dudas, ¿sí? A ver, vamos. Bueno, acá un poquito para repasarle, esta es una guía, la guía que han preparado los chicos, que han actualizado y que la han adaptado, ¿sí? En base a otras que ya venían trabajando. Por ejemplo, del Hospital Garrahan, esta guía es de administración segura de antimicrobianos, ¿sí? Un poquito la fueron explicando los chicos en las clases anteriores. Yo lo que voy a hacer es hacer hincapié en algunas partes, ¿sí? De ellas. Para ir repasando, esta trae el medicamento, la reconstitución del vial, ¿sí? El tipo de solvente, el volumen, la concentración que yo voy a obtener, ¿sí? La estabilidad, ya vamos a ver qué importante la estabilidad, ¿no? A temperatura ambiente o en heladera, ¿sí? La dilución, con qué tipo yo de diluyente voy a realizar la dilución, ¿sí? Es muy importante eso. Los volúmenes final, concentración final, concentración máxima, ¿sí? El tiempo de conservación diluido, ¿sí? Eso también es muy importante para garantizar la estabilidad del medicamento. Y el tiempo de infusión, ¿sí? Vamos a ver un poquito más qué importante el tiempo de infusión, que muchas veces no lo podemos respetar en la práctica diaria, ¿sí? El tiempo de infusión recomendado y las observaciones. Acá cuando yo decía el tiempo de infusión, la dilución, un poquito este gráfico también lo presentó Erika y yo lo quería traer un poco a la práctica, ¿sí? Muchas veces esto capaz que nos enseñaron cuando estábamos en la formación inicial, pero por ahí no lo podíamos comprender tanto que hoy ya después de unos años estamos en la práctica diaria y la idea de traer estos dos gráficos es poder comprender por qué la importancia, por ejemplo, de pasar en el tiempo recomendado, de pasar en los intervalos recomendados y de administrarlo con dosis adecuadas, ¿sí? El primer gráfico acá muestra la interacción que va a producir el paciente con la bacteria y el antimicrobiano, ¿sí? Acá vemos la farmacocinética, la farmacodinamia, ¿sí? El paciente está expuesto a una bacteria, ¿sí? Esta le va a producir una infección
el paciente tiene una respuesta inmune a esta bacteria, ¿sí? Y ahí es cuando va a tomar gran redundancia lo que es la farmacodinamia, ¿sí? Ya que la bacteria, al estar expuesto ante el antimicrobiano, tiene un efecto que nosotros vamos a esperar, un efecto deseado, ¿sí? Y el antimicrobiano, al relacionarse con el paciente, ahí tenemos la farmacocinética, ¿sí? El antimicrobiano acá muestra, grafica, lo que le puede ocasionar y la interacción que tiene con el paciente, ¿sí? Por ejemplo, acá marca la farmacocinética y la toxicidad, ¿sí? Esta, como le digo, es la interacción que se produce entre estos tres. Acá, en la figura número 2, le quería mostrar y recordar un poquito, quizás traerlo un poco a la práctica con algún ejemplo, el caso de la curva de concentración tiempo del antimicrobiano con la ventana terapéutica y el nivel tóxico, ¿sí? La idea es que podamos comprender realmente la importancia de por qué en algunos casos nos recomiendan infusiones de 30 minutos, de 1 hora, infusiones prolongadas que van a ser en 3 horas, hasta en 6, incluso algunos tienen infusión continua, ¿sí? ¿En qué varía? ¿En qué varía esto? Bueno, si yo puedo comprender esta curva de concentración-tiempo, voy a poder realmente saber la importancia que radica que yo realice de manera correcta la administración, la dosificación y el tiempo, ¿sí? Ya que influye en el éxito de la terapia antimicrobiana. Acá el gráfico muestra una línea que está la concentración, ¿sí? La concentración en miligramos litros, está atravesada por otra línea de tiempo, ¿sí? El tiempo en horas, ¿sí? Y vamos a tener una primer curva, ¿sí? Una curva que dice acá SIM. ¿Qué significa la SIM? ¿Sí? Esta es la concentración mínima que yo debo tener de mi antibiótico en plasma para poder tener un efecto terapéutico, ¿sí? Eso se entiende, o sea, lo mínimo que yo tendría que administrar de mi antibiótico para poder realmente tener un efecto, ¿sí? Para poder empezar a combatir estos microorganismos, ¿sí? Acá, en la línea punteada de color lila, moradito, no sé cómo lo pueden ver, tengo una ventana terapéutica, ¿sí? Esta ventana terapéutica lo que muestra es la administración, digamos, cuando yo administro antimicrobianos, cómo sube por la ventana terapéutica a un sector que es eficaz y es seguro, ¿sí? Este rango es seguro, ¿sí? Luego acá, en la línea punteada de color moradita, si yo por ejemplo, me excedo en concentración, saco una dosis por encima de lo que me indica el médico, yo en vez de estar acá en la ventana terapéutica, me voy a exceder y voy a subir por acá sobre la concentración máxima terapéutica, que es esta línea, y voy a poder llegar a niveles tóxicos, ¿sí? Lo que va a hacer esto que aumente no solo el riesgo de efectos adversos, sino también puede tener, por ejemplo, nefrotoxicidad, hepatotoxicidad, nuestro paciente puede tener problemas gastrointestinales, también puede presentar más reacciones alérgicas, ¿sí? Por eso es muy importante que yo respete la dosis. No sé si se va entendiendo, o sea, yo tengo la concentración, ¿sí? O sea, la dosis de mi fármaco, ¿sí? Acá tengo el tiempo. La idea es que cuando yo administro un fármaco, la dosis alcance esta ventana terapéutica, ¿sí? Y que no supere el rango de lo que es la ventana terapéutica, en donde estoy en un rango de eficacia y seguridad, ¿sí?
que no supere, ¿por qué? Porque vamos a tener más riesgo de efectos adversos, ¿sí? Por eso es importante respetar la dosis, ¿sí? Otra cosa que vamos a tener que tener en cuenta es el tiempo. Por ejemplo, acá muestra, el gráfico muestra cómo cuando yo administro un medicamento, si yo estoy con la dosis correcta, voy a subir esta curva hacia la ventana terapéutica, ¿sí? Logrando quizás la concentración máxima terapéutica, que es lo que yo busco, ¿sí? Para inhibir el crecimiento bacteriano. Esto muchas veces está recomendado en 1 hora, en 30 minutos, incluso en infusiones prolongadas. Lo que yo hago si llego a administrar, por ejemplo, de forma rápida o de forma muy lenta, ¿sí? Nuestros medicamentos, lo que puedo hacer es subir rápidamente el nivel de concentración en plasma hasta un nivel tóxico, ¿sí? Entonces, puedo tener más riesgo de padecer efectos adversos en nuestros pacientes. Por ejemplo, si una vancomicina que está recomendada administrar en 1 hora, la paso en 30 minutos, muchas veces, como había mencionado, nuestro paciente ya comienza con el síndrome del hombre rojo, por ejemplo. O sea, uno comienza a ver estas reacciones en la piel, ¿sí? Cuando yo lo administro de forma rápida. Entonces, es muy importante, como le digo, no solo respetar las dosis para no llegar a niveles tóxicos, sino respetar el tiempo. Acá también hay otro factor que va a influir en cuanto al tiempo, ¿sí? Y en cuanto a la dosis. Hay algunos fármacos que son dosis dependiente y hay otros que son tiempo dependiente, ¿sí? Esto es muy importante. Le doy un ejemplo por el caso. Por ejemplo, en el caso que yo quiera hacer una profilaxis de antibióticos, yo seguramente estoy buscando una concentración en plasma óptima para que nuestro paciente pase a quirófano, ¿sí? Seguramente esto va a depender de la concentración. Y por ejemplo, en el caso de los microorganismos que son por ahí generalmente que son más resistentes, generalmente se puede hacer en tiempo dependiente. Por ejemplo, van a ser infusiones prolongadas, como por ejemplo hoy en día se ve meropenem en 3 horas. Y esto lo que va a hacer es que mientras mayor tiempo de exposición tenga el antibiótico sobre nuestra bacteria, es mayor el efecto terapéutico, ¿sí? Bueno, más o menos espero que se entienda. La idea es llevarlo un poco a la práctica, al cuadro, ¿sí? Porque muchas veces vemos estas líneas, vemos las curvas y no podemos comprenderlas, ¿sí? Entonces la idea es que nosotros lo llevamos a la práctica sabiendo que no debemos excedernos en dosis. ¿Por qué? Porque podemos ir a niveles tóxicos, ¿sí? Que van a producir aumento de los efectos adversos. Tenemos que respetar el tiempo de infusión. ¿Por qué? Porque muchos fármacos se van a beneficiar de esta exposición se van a beneficiar de la exposición del antibiótico, ¿sí? O del antimicrobiano. Vamos a ir pasando. ¿Qué pasa si muchas veces no termino, por ejemplo, le doy otro ejemplo por las dudas para que vayan comprendiendo. Si yo muchas veces no puedo, no completo la dosis porque quedó en la tubuladura o porque no hice un buen cálculo de dosis y mi dosis fue menor, acá yo voy a tener una subdosis. Ni siquiera voy a poder llegar a este SIM, que lo que dijimos, que va a inhibir el crecimiento bacteriano, no voy a poder llegar a esta concentración, entonces voy a estar en una subdosis, ¿sí? Entonces, eso es lo que también quiero que tengamos en cuenta, porque es importante todo este tema de verificar las dosis y el tiempo. Otra cosa que, antes que me vaya a otra filmina, es los intervalos. ¿Por qué son importantes respetar los intervalos? ¿Sí? Acá, como puede ver, por ejemplo, la concentración cuando yo administro un antimicrobiano sube,
¿sí? Estamos en la ventana terapéutica, alcanzamos la concentración máxima, ¿sí? Luego esta comienza a bajar, ¿sí? Baja y baja por debajo de la concentración mínima inhibitoria, baja. ¿Y qué pasa acá? Hay algunos antibióticos que tienen como un efecto residual, pero hay otros que no. Entonces, ¿qué pasa si yo en vez de pasarlo a las 16, los paso a las 18, los paso a las 20 porque no tuve tiempo, me salteo una dosis de antibiótico, de antimicrobiano? ¿Qué pasa? Ahí lo que permito es que nuestro paciente vuelva a tener proliferación de microorganismos, ¿sí? Nuestro paciente en este momento ya no está cubierto, ¿sí? En esta ventana terapéutica, entonces, si yo no respeto la dosis, baja tanto en plasma la concentración que yo ahí lo que hago es permitir que vuelvan a proliferar las bacterias, ¿sí? Y otra cosa que yo hago acá, que es lo que había mencionado anteriormente, es que nuestro microorganismo cada vez se haga más fuerte, ¿sí? Y pueda crear resistencia al antibiótico que yo le estoy pasando, ¿sí? Por eso es muy importante que ustedes respeten los intervalos recomendados, ¿sí? Si es cada 6, cada 8 o cada 12 o cada 24, si tiene más efecto residual, ¿sí? Esto quiere decir el efecto postantibiótico, ¿sí? Es muy importante y nosotros somos, como ya les decía, un pilar fundamental para la administración, porque todo esto que estamos viendo acá en este gráfico depende mucho de cómo nosotros lo preparamos y lo administramos, ¿sí? Y también, por ejemplo, el nivel tóxico de la monitorización y del seguimiento que nosotros le vamos a hacer cuando administramos antibióticos o antimicrobianos. Acá otras recomendaciones que son parte, que hablamos de la preparación, de la dilución y de la conservación segura, ¿sí? Un poco ya de lo que hago a diario es la higiene de manos, ¿sí? Higiene de manos, respetando los 5 momentos, sabiendo que es una técnica séptica, ¿sí? Mantener un entorno limpio, ¿sí? Porque yo cuando preparo estos antimicrobianos también se pueden contaminar, ¿sí? Se pueden contaminar y pueden producir una bacteriemia que sea producida por contaminación exoluminal, ¿sí? Es muy importante a través de la guía poder respetar el uso de diluyente correcto, ¿sí? Es muy importante también rotular las jeringas, en el caso que esté en jeringa, rotular los sachets, rotular los frascos para poder conservarlos de manera adecuada y poder respetar la estabilidad, ¿sí? La estabilidad que no solo muchas veces va a ser por la temperatura, ¿sí? Que en el caso de a los que son refrigerados, se van a tener que conservar de 2 a 8 grados en la mayoría de los casos, y en los que son a temperatura ambiente también tengo que tener en cuenta a dónde los voy a conservar. Muchas veces por ahí no somos conscientes y los dejamos en la mesada, los dejamos en la ventana o en lugares donde corrientes de aire los pueden contaminar. También tenemos que tener en cuenta no exponerlos a la luz directa en muchos casos y dejarlos en un lugar de resguardo, ¿sí? También otra cosa importante para una conservación segura es el control de vencimientos, ¿sí? También hay que tenerlo en cuenta. Por ahí nosotros tenemos un servicio de farmacia en lo que es el hospital que se encarga de eso, pero en muchas otras instituciones no lo tienen, y enfermería es clave en este caso también, ¿sí? O en algunos fármacos que no se usan constantemente. Algo importante también que habíamos mencionado la clase anterior era el tema de las referencias, ¿sí? Las referencias que va a tener la guía, ¿sí? Voy y vuelvo por la guía, me voy saliendo un poquito y vuelvo, pero hay cosas que quiero que también me parecían muy importantes para destacar, que es las referencias que vamos a tener, ¿sí? Ya vieron en la primera imagen, ya vimos los componentes que tiene la guía, y al final tiene unas referencias, ¿sí?
Estas referencias son para indicarnos que muchas veces por ahí no vamos a saber qué significan, pero la idea es que ustedes la lean para que la puedan identificar de forma rápida, ¿sí? Por ejemplo, este signo de admiración que dice medicamento de alto riesgo. Acá estamos con este que tiene un solcito marcado que dice protegido de la luz, ¿sí? Qué importante, protegido de la luz, lo que hablamos el otro día, protegido de la luz. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces va a ser protegido de la luz para la conservación y otras veces va a ser para la administración, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, protegido de la luz, cuando ponen el signo, aclara generalmente en la guía si es protegido de la luz para la conservación o para la administración, ¿sí? Acá también habla de, por ejemplo, el tipo de reconstitución va a ser con agua destilada, con solución fisiológica, con dextrosa, bueno, la temperatura que va a tener que tener, la concentración máxima, si va a ser para pasar por vía central, por vía periférica, ¿sí? El volumen final, y acá el uso restringido, que esto van a ser los fármacos generalmente de alto costo, ¿sí? Que tienen que tener indicación con infectología, ¿sí? Y generalmente como son de alto costo, también muchas veces vienen fraccionados, ¿sí? Fraccionados desde farmacia, que para conservar la esterilidad muchas veces lo fraccionan bajo flujo laminar, ¿sí? Acá menciona que para garantizar la estabilidad microbiológica en tiempo mayor a 72 horas, es importante asegurar, ¿sí?, las condiciones de esterilidad, y para ello solo se podría hacer por flujo laminar, pero bueno, en algunos casos se hace también el servicio. Por eso es importante rotular bien con fecha y hora para poder ver los días recomendados que tiene en cuanto a la estabilidad, ¿sí? Y bueno, así comentarles un poquito, pero la idea es que ustedes vayan al final de la guía y si no conocen algún signo, lo puedan leer porque sirve de mucho, y muchas dudas que tenemos muchas veces que nos surgen en la práctica diaria, la podamos resolver de manera rápida, ¿sí? Otro rol que vimos en la administración y control, ¿sí? La velocidad de infusión según el fármaco, lo que ya dijimos, vimos en ese gráfico la importancia de la velocidad, ¿sí? De no administrarlo de forma rápida. ¿Por qué? Porque podemos ir a niveles tóxicos, o de no, o va a depender mucho la eficacia y el tratamiento también, en cuanto a si lo administro rápido, lento, ¿sí? Para esto, y especialmente en pediatría, se recomienda la infusión a través de bombas, ¿sí? De bombas de infusión o sistemas que permitan una infusión prolongada, controlada. En el caso del hospital, la mayoría de los servicios tiene bombas, pero en el caso que no la tengan, tienen que tener los sistemas que son con roll, que son las rueditas, roll clamp se llama así. ¿Por qué? Porque estos son más seguros, y los infusores, generalmente estos macro goteros que venían antes con las chapitas o no se podían controlar de manera segura, y también están influenciados por distintos factores, como ser en pediatría el movimiento del paciente, o si el paciente deambula, o si va al baño, ¿sí? Muchas veces esto va a inferir en la velocidad de infusión. Y esto es una recomendación muy fuerte para ustedes, que hagan el seguimiento de la velocidad, ¿sí? Que si nuestro paciente deambula, o si nosotros le colgamos el antibiótico, le informamos al familiar, como ya dijimos, y si suena la bomba, le podemos recomendar que nos avise. Entonces nosotros vamos a atender inmediatamente esa bomba y vamos a ver cuál es el problema para continuar la infusión, ¿sí? Para que no se demore, porque si no, ya vimos que eso interfiere, ¿sí?, en la concentración plasmática del antimicrobiano en sangre. Entonces es muy importante tener en cuenta estas cosas. Otra cosa también es la compatibilidad con soluciones intravenosas, ¿sí? Le doy un ejemplo. Por ejemplo, anfotericina B de hexacicolato, ¿sí? Que antes, por ahí, esta info yo veo que no estaba tan difundida, y ahora con la guía o con el uso de protocolos para la administración de estas medicaciones de alto riesgo se conocen mucho más.
Por ejemplo, la precaución que hay que tener en cuenta con esta medicación es que hay que lavar con dextrosa al 5% antes de infundir el antimicrobiano y después de infundir, ¿sí? No, o sea, antes y después, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar incompatibilidades, ¿sí? Otra cosa muy importante que yo le decía, cuando nosotros nos excedemos en dosis o lo administramos a un tiempo inadecuado, lo que yo voy a tener que tener muy en cuenta es que puede producir efectos adversos, ¿sí? Y eso es algo que también voy a tener que tener en cuenta, es la observación de estas reacciones inmediatas y signos adversos, como pueden ser rash, fiebre, dificultad respiratoria, ¿sí? ¿Y esto qué se debe hacer? Monitorear los signos y hay que notificar, ¿sí? Acá un comentario, los pacientes pediátricos pueden manifestar los efectos o la evolución de la infección de manera menos específica que los adultos, ¿sí? Por ejemplo, irritabilidad, rechazo al alimento, cambios en la temperatura o en el comportamiento, ¿sí? La observación nuestra es clave para detectar precozmente estos signos y poder comunicar al equipo, ¿sí? Es muy importante comunicar al equipo porque a través de este trabajo interdisciplinario que vamos a realizar, el médico muchas veces va a modificar la dosis o va a ver si hace falta modificar según función renal y muchas cosas más, o modificar el antibiótico, ¿sí? Es muy importante la comunicación. Acá, por ejemplo, otro ejemplo, cuando usemos la guía en la administración y control, por ejemplo, en el caso de Meropenem, 500 miligramos, bueno, acá tiene todas las especificidades, y acá habla, por ejemplo, de los tiempos de infusión, que es lo que yo le quería comentar. Por ejemplo, intermitente de 3 a 5 minutos, una infusión recomendada en el caso de que sea de forma intermitente. Acá dice que la concentración no debe superar los 50 miligramos por mililitro, ¿sí? En infusiones normales, habituales, es a 30 minutos, ¿sí? Y también el meropenem lo pone en infusiones prolongadas, ¿sí? Esto quiere decir de 3 a 4 horas, ¿sí? Así que miren ustedes que acá tienen toda la info resumida para poder de manera rápida consultarla, ¿sí? Y por ejemplo, acá también habla de la incompatibilidad, por ejemplo, no se recomienda reconstituir con dextrosa al 5% porque es estable 3 horas a temperatura ambiente, ¿sí? O sea, la recomendación en este caso es agua destilada o fisiológico, ¿eh? Por eso la importancia de acudir a la guía y poder ver todos los casilleros, ¿sí? Por ejemplo, el caso de metronidazol no requiere reconstitución porque ya viene diluido, ¿sí? Acá te trae la dosis y te trae acá el tiempo de infusión recomendado. Es 60 minutos, ¿sí? El tiempo de infusión es 60 minutos. Entonces, nosotros respetando este tiempo de infusión, vamos a lograr la concentración, ¿sí? Que buscamos, ¿sí? Para atacar a estos microorganismos, ¿sí? Acá también hay otra recomendación, que acá ven este loguito, que ya sabemos que dijimos que habla de no exponer a la luz, no utilizar equipos de administración que contengan aluminio, por ejemplo, y conservar el envase al abrigo de la luz, ¿sí? Lo que sí no menciona es si lo tenemos que proteger de la luz para la administración, pero sabemos que no. En el caso que necesite protegerse para la administración, también está especificado. Otra cosa que yo voy a tener en cuenta es realizar un correcto registro y trazabilidad, ¿sí? Como volver a insistir con esto, registrar hora, dosis, lotes y observaciones, notificar los efectos adversos que puedan ocurrir, ¿sí? Y realizar la comunicación efectiva con el equipo. En cuanto a la vía de administración, es muy importante, sí, que tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a ver que pueden causar efectos adversos graves, como irritación, daño tisular, sobredosificación, ¿sí? Que son estos niveles tóxicos,
o subdosificación, que es estar por debajo del mínimo nivel inhibitorio, ¿sí? La verificación de la vía correcta, algo que siempre nos han recomendado, pero aún así por ahí tenemos todavía algunos problemas con eso. Preferir vías centrales para medicamentos vesicantes de alta concentración, ¿sí? Hay guías también para esto, sabiendo que tenemos fármacos que tengan un pH de 5 a 9, eso los podríamos administrar por vía periférica, si no ya serían para vías centrales. Revisar la permeabilidad del catéter antes y durante la infusión, ¿sí? Administración segura, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Diluir según las indicaciones farmacológicas e infusión lenta y controlada. Vigilancia constante, observar signos de extravasación, dolor, edema, enrojecimiento local, ¿sí? Y detener la infusión si hay sospecha de extravasación y notificar al médico. ¿Qué pasa si yo noto que mi paciente tiene la vía extravasada y no pudo pasar el fármaco? Yo voy a tener que colocar seguramente otra vía y voy a tener que repetir la dosis completa del antibiótico, porque si esa vía ya estaba infiltrada, no puedo asegurarme la dosis, ¿sí? Eso es muy importante porque si no, acordémonos que en ese tiempo donde cae la curva, nuestro paciente va a estar expuesto a que sus microorganismos proliferen, ¿sí? Y incluso que pueda hacer resistencia. Otra cosa acá, educación y documentación, como ya les mencionaba, trabajar con la familia, utilizar como una herramienta más, informar a la familia sobre los posibles efectos locales, ¿sí? Y registrar la administración y cualquier incidencia. Algo también bueno, que siempre hacemos mucho hincapié por parte del control de infecciones, que es la prevención de infecciones asociadas en atención de salud, ¿sí? Siempre cuando voy a realizar administración de medicamento es importante, ¿sí? Cumplir los 5 momentos de higiene de manos, ¿sí? Cuidar los cuidados del catéter venoso central, ¿sí? Realizar los cambios de set de infusión, mantener las guías en circuitos cerrados, no realizar, por ejemplo, conexiones, como ya habíamos dicho anteriormente, con cinta o paralelos, o dejar colgados los circuitos abiertos, ¿sí? Lo ideal es que sea un circuito cerrado, que no se desconecte, para que este no se contamine, ¿sí? Y realizar el control de todos los dispositivos invasivos que tenga nuestro paciente, ¿sí? Porque nosotros, previniendo nuevas infecciones asociadas al cuidado de la salud, también vamos a optimizar el uso de los antimicrobianos. También lo mencioné, el trabajo interdisciplinario, ¿sí? Es muy importante que nosotros de alguna manera coordinemos, en el caso de, por ejemplo, infectología, ya sea con ESI, con la infectóloga, nos saquemos las dudas, llamemos a farmacias, si nosotros no conocemos un fármaco, llamemos, hagamos uso de las guías, preguntemos. Otra cosa que yo también les quería fomentar y motivar para que ustedes hagan, ver los laboratorios, poder ver a quién estoy atacando, ¿sí? Poder revisar los cultivos, si dieron positivos, quizás puedo revisar y puedo ver ¿por qué le suspendieron el antibiótico? ¿Por qué? Porque quizás en el antibiograma era resistente, ¿sí? O quizás si el médico no lo vio, también le podría avisar, ¿sí? Porque nosotros somos los que mayor tiempo, mayor contacto tenemos con el paciente. Entonces está bueno saber, cerciorarse de por qué tiene este tratamiento, por qué lo tienen 3 horas, por qué lo tienen 1 hora, ¿sí? Saber a qué germen estamos expuestos. Esto también es parte del programa PROA, ¿sí? La idea es que ustedes se interesen, y yo ya les voy a dejar bibliografía para que puedan leer más y puedan empaparse más sobre el tema, que es muy importante, ¿sí? Realizar la educación a las familias sobre la administración segura.
Ya como para ir finalizando, dejo algunas conclusiones, en realidad tengo muchas conclusiones. El uso racional de los antibióticos y una administración segura depende de un trabajo coordinado, ¿sí? Pero nosotros somos un pilar clave en la seguridad de pediatría, ¿sí? Tanto en la preparación como en la administración, que ya lo vimos. Por ahí no sirve de nada tener los mejores antibióticos o los más costosos si nosotros no hacemos una administración segura, respetando todas las cosas que fuimos mencionando, ¿sí? La vigilancia, el registro y la educación son pilares de este programa que le mencionaba del uso racional y de la optimización de los antimicrobianos. Por eso es muy importante que ustedes sepan de qué estamos hablando y por qué insistimos tanto en esto de respetar toda la guía y poder usarla como una herramienta que nos ayude a facilitar las cosas y a ahorrarnos tiempo y a trabajar de manera segura. Por último, les dejo la bibliografía, ¿sí? Con la cual yo estuve trabajando, estuve leyendo bastante. Hay bastante bibliografía y algunos artículos también de enfermería creados por enfermeros. También, como ya lo había mencionado Víctor, en la clase anterior, hay varios temas también, si a ustedes les interesan, para hacer tesis y todo eso, para seguir investigando, porque la verdad que enfermería por ahí no se forma mucho en cuanto a este tema y es un pilar fundamental, como les decía. Bueno, creo que eso es todo. No sé si Romina quiere continuar, decir algo, o si quieren hacer preguntas, sugerencias, comentar experiencias. Hola Judith, muchas gracias. Excelente toda la disertación y un gran trabajo que hiciste con tu presentación. Estuve mirando el chat, no escribieron todavía ninguna pregunta. Queda habilitado lo mismo para que comiencen a escribir o alguna situación con dudas, ¿sí? Espera un poquito, Judith, hasta que se animen a escribir o activen su micrófono, no hay problema. Debemos vivir varias situaciones, la verdad que hoy con todas las presentaciones que nos hicieron en estos 3 encuentros nos puso a dudar nuestra práctica, ¿no? Así que los invito a activar sus micrófonos y que hablemos como compañeros que somos, ¿sí? Como equipo. Sí, la verdad que todo un desafío para mí incluso poder entrar en este tema, porque como les decía, lamentablemente por ahí sí, cuando nos forman es como que nos enseñan la farmacocinética, la farmacodinamia, todo, pero uno hasta que no viene acá al hospital y trabaja y lo puede relacionar a todo, yo creo que realmente cuando uno se sienta y lo observa, lo puede relacionar, realmente le puede dar la importancia de que significa, no, después lo paso, o por ejemplo, en el caso de un paciente séptico, sabemos que es la hora de oro y que yo inmediatamente tengo que administrar el fármaco lo más rápido posible, siempre después de sacar los cultivos, ¿sí? No esperar, no retardar eso, porque influye mucho en la mortalidad y en la morbilidad de nuestros pacientes. Entonces, realmente poder leer, ver toda esta bibliografía te ayuda mucho a repensar mucho en el quehacer diario, y esa es la idea también de mi parte, digamos, de traerlo a la práctica diaria y de tomar estos conceptos que nos fueron dando un poco los chicos y los que ya teníamos de antes, y traerlos para poder realmente llevarlos a cabo y considerar que no podemos decir, no, porque me queda más cómodo pasar a las 4, no, mejor lo paso a las 18, no, porque voy a merendar primero, o no, porque el turno mañana que lo pase mejor, o que lo pase el turno noche porque ellos no hacen nada, o cosas que siempre decimos lamentablemente, pero no nos damos cuenta el daño que le estamos causando al paciente, ¿sí? Realizando estas caídas en la curva de concentración, o por ahí, ay, no, me atrasé, le voy a aumentar el goteo.
no teniendo en cuenta que le puedo causar un daño. ¿Por qué? Porque voy por encima de lo eficaz y seguro, me voy a niveles tóxicos, ¿sí? O, por ejemplo, en el caso de la profilaxis, viene el médico y dice, no, lo pasemos rápido. No, no es así. Tenemos que tratar de poder pararnos y decir, no, tiene que pasar en este tiempo y cuánto tiempo antes y no teniendo en cuenta que nosotros necesitamos las concentraciones para que realmente esa profilaxis, en el caso de profilaxis, sea segura. No nos sirve de nada pasarlo 3 horas antes o pasarlo 3 horas después porque ya sabemos que no va a conseguir el efecto, ¿sí? Esa es la idea un poco de traer el gráfico también hoy para que ustedes lo puedan comprender mejor. Judith, hay una pregunta. ¿Hasta cuánto tiempo antes se puede dejar preparada la medicación antes de su administración? Bueno, muchas de estas preguntas siempre nos pasan, digamos. En todo caso, tendríamos que ir a la guía y ver, por ejemplo, le doy un ejemplo, en el caso de aciclovir, ahí también, antes de decirle, tendríamos que ver la estabilidad. Estabilidad del reconstituido, ¿sí? ¿Cuántas horas tiene la estabilidad reconstituido? 12 horas. Ya una vez diluido, acá por ejemplo, yo lo tendría que conservar en heladera, en el caso de aciclovir, 24 horas. Temperatura ambiente, perdón. Y en el caso de la heladera no, porque no está recomendado, por ejemplo, en el caso de aciclovir. Pero yo tendría que apoyarme en la guía para poder ver cada fármaco, que cada fármaco es distinto, ¿sí? Ahora, yo no puedo preparar la medicación con mucho tiempo de anticipación o toda junta. ¿Eso por qué? Porque aumenta el riesgo de errores. Eso ya es algo que se viene recomendando fuertemente, ¿sí? No preparar toda la medicación junta de todo el turno, ¿por qué? Porque esto hace que aumente el riesgo de errores. Y muchas veces también lo que nosotros hacemos es muchas veces perder la estabilidad del medicamento porque muchas veces la guardamos en una bandeja afuera de la heladera o en algún lugar donde nadie lo toque y hasta eso capaz que el medicamento pierde la estabilidad, puede perder el efecto, entonces es como le digo, o sea, habría que ver el caso de cada medicación en particular. Perfecto. O donde vos colocaste los 10 correctos, para ahí guiarse mucho de, de utilizar los 10 correctos, más las tablas con el tema de estabilidad, ¿no? Sí, Eh, los 10 correctos están muy buenos, como te digo yo, está en la página StockMedic, pero bueno, es como, este es un formato, digamos, ¿sí? claro. Lo pueden encontrar también en otros formatos, o sea, esto me llamó la atención por los colores y de la manera que está separado, entonces Bueno, acá uno ya puede por ahí verlo y recordarlo también, ¿no? Pero está muy interesante como para poder ir viéndolo cuando tengan un tiempito, entrar a las páginas, están los links, los cortan, los pegan y ya lo pueden ver. perfecto. Lo mismo lo voy a, me lo pasás vos y junto con la clase yo lo voy a subir a la plataforma donde todos van a tener acceso, ¿sí? Seguramente en el taller vamos a ver esto, lo vamos a profundizar un poquito más. No veo ninguna otra pregunta en el chat. No sé si alguien más quiere encender su micrófono. La verdad es un tema muy importante y es 100% enfermería, ¿sí? Hola, Romy, buen buen día. día. Buen día. O buen día, Judith. Sabes que las escuchaba justamente en la clase. Bueno, yo trabajo en la guardia pediátrica y se me venía a la mente cuando el médico, cirujano, nos pide realizar la preparación prequirúrgica por un abdomen agudo. Y entonces, viendo ahora el tema de la preparación y el tiempo de infusión, muchas veces nos dicen, bueno chicos, en 10 minutos tiene que pasar el quirófano. Y es como que en 10 minutos no podemos pasar la medicación. Y muchas veces pasó por ahí que iba el antibiótico cerrado, digamos, para que ellos lo reinicien en quirófano.
pero bueno, ahí me quedó la duda eso, viste, de todo lo que ustedes hablaron, eh, el tiempo que tendría que pasar, la comunicación que tendríamos que tener, digamos, de cuándo inició, cuánto tiempo se detuvo, qué efecto va a tener, digamos. Y nosotros pasamos gentamicina y metronidazol, y los dos necesitan mucho tiempo para el tiempo de infusión, digamos. O sea, como para rever eso, por lo menos en la guardia pediátrica me hizo a mí pensarlo, digamos, viste, que muchas veces mandamos los pacientes con la medicación en curso. Sí, la verdad que qué bueno. ¿Cómo es tu nombre? Soy Delia. Ah, Delia, ¿cómo estás, Delia? Qué bueno, Delia, Bien. que te haga repensar esto, porque como te digo, o sea, de por sí es como que nosotros en la práctica diaria hay cosas que sí son difíciles de manejar, es verdad, pero nosotros en lo posible tenemos que tratar de respetarlo. Y muchas veces nosotros también, como te digo, imponerse en cuanto a decir, este tiene un tiempo de infusión recomendado, ¿sí? Es 60 minutos. Y trabajar mucho de manera interdisciplinaria y de manera en equipo, como ya decía, como vos decís, comunicarle, mira, acaba de iniciar, está pasando, seguramente que va a variar un poquito el tiempo de infusión por ahí por el traslado, el movimiento, estas cosas que decíamos de paciente, pero sí tener en cuenta que no lo podemos hacer en 10 minutos. ¿Por qué? Porque uno, tenemos una vía periférica, podemos realizar, podemos causar flebitis, estamos yendo por encima de los niveles de concentración, digamos, máximos, y vamos a un nivel tóxico, sube rápido la curva, ¿sí? Entonces no es lo recomendado. Y también nosotros, a través de la formación, como la estamos haciendo hoy, podemos decir, doctor, disculpe, o sea, esto no está recomendando el 60 minutos, va a ir goteando porque sí, no lo podemos pasar en 10 minutos, no es lo recomendado. Y ellos también van a tener que decir, bueno, tienen razón, porque en realidad sí, no es algo que nosotros se nos ocurre, es algo que está fundamentado. Por eso justamente también uno de los objetivos era buenas prácticas de enfermería, pero basadas en la evidencia. Entonces, a nosotros no nos van a decir, no, no, porque a usted se le ocurre, no. Sí, está bien, el paciente necesita pasar de manera rápida, quizás al quirófano, pero en lo que es la preparación y todo eso va pasando el tiempo y hasta que vaya, habría que hacer el seguimiento y avisar también al equipo de quirófano para decirle que fue pasando y también que tenga en cuenta algo que por ahí no tenemos en cuenta, el tema de lavar las tubuladuras para poder lograr la dosis correcta, porque si no vamos a tener una dosis incompleta, ¿sí? Vamos a tener volúmenes residuales en las tubuladuras, que por ejemplo en el caso de los pediátricos, lo hablamos el otro día con Romina, la idea es hacerlo en el taller, que por ahí tenemos macro goteros que son de 20 mililitros, 25, y alguna vez cuánto diluimos para un pediátrico, en 30, en 50, o sea, nos está quedando más del 40% del volumen en la tubuladura, entonces no es una dosis correcta, ¿sí? Entonces son cosas que también es importante tenerlas en cuenta, ¿sí? Gracias, Delia. Tal cual. Y vos fíjate que estas guías son institucionales, o sea que tenemos también un respaldo con la doctora de farmacia, que la verdad nos hizo partícipe de esta actualización, ¿sí? Así que bueno, tenemos todas las herramientas para fundamentar por qué vamos a trabajar de esta manera, ¿no? Bueno, entonces los invito nuevamente a prender sus micrófonos y si no estaríamos para después comenzar el tema del taller, ¿sí? Espérame que acá hay una pregunta. ¿Qué Hola, sucede? Sí, 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 hola, sí. soy Mónica. Mi consulta es que en realidad es frecuente, ¿no? Por ejemplo, administrar ranitidina en goteo conjunto con metronidazol, o qué pasa con otro antibiótico, ¿se puede hacer o no? Que en realidad, o sea, si somos sinceros, sí se lo hacen. Se hace, digamos, por ejemplo, de que yo entré cuando hacíamos la concurrencia, uno ve esta cosa y dice, no, no aprendas eso, pero lo podés hacer.
era verdad. Bueno, en ese caso, ¿cómo estás, Moni? Lo que vos comentas, también era algo bueno, se me estaba escapando, que quería por ahí poder mencionarlo. El tema de, por ejemplo, muchas veces también hay medicación en push que la hacen retroceso, o medicación que va a retroceso. Y sí, en realidad no es lo recomendado. ¿Por qué? Por el tema de las dosis. ¿Por qué? Porque no podemos garantizar, por ejemplo, en el caso de que sea un antibiótico, de que pase la dosis completa en el tiempo deseado y en el intervalo. Si van a quedar residuos seguramente en la tubuladura. Eso en el caso de antibióticos. Y por ejemplo, en el caso de ranitidina, yo lo pongo en el suero. Si ese suero demora 8 horas en pasar, va a quedar ahí la ranitidina. 8 exageradamente, 6, 5, lo que fuera. O sea, yo busco un efecto, un nivel en la sangre, en el plasma, para poder realizar la protección gástrica. O en el caso que sea un analgésico, yo necesito que ese analgésico le haga efecto, pero no de acá a 3 horas cuando se termine de infundir, sino en un tiempo, ¿sí? Cuando tenga su inicio de acción. Y si yo lo hago así, de esa manera, lo pongo en los sueros, yo no puedo garantizar que una pase la dosis correcta y otra, no puedo garantizar el tiempo en cuánto lo voy a administrar realmente, porque eso ya está como sobrediluido, entonces no es lo recomendado. Por más que son cosas que por ahí las hacemos como para ahorrar tiempo, o no sé, no sé por qué razón, pero son prácticas que tenemos arraigadas porque así nos enseñaron, porque así lo hago yo, o esas cosas, tenemos que desterrarlas un poco y comenzar, quizás aunque sea de a poco, a generar cambios, porque, por ejemplo, le doy un ejemplo, en el caso que nosotros tengamos dolor, nuestro hijo esté internado y tenga dolor, yo voy a querer el alivio más rápido posible. No hasta que, no ver si es efectivo, si no es efectivo, en cuánto tiempo, si capaz que le pasan otra dosis o cosas así, porque no puedo garantizar qué dosis le llega a mi paciente cuando hago esas prácticas. Tal cual. Gracias, Moni, por participar. Y lo otro es priorizar. Es verdad, en todo el hospital no tenemos para todos los SIM o para la emergencia o para la terapia la cantidad de bombas de infusión necesaria para todos los pacientes que tienen antimicrobianos, ¿sí? Pero siempre priorizar el recurso, y lo que habíamos quedado era priorizar los antibióticos con infusiones de bomba. Yo sé que la realidad es que no tenemos para todos los pacientes que tienen administración de medicación, pero entonces tiene que haber un control, verificarlo también, sí. Así que bueno, eso también lo vamos a ver en el taller para ir con estas clases tomando conciencia, ¿sí? En la preparación, en la administración, qué es lo que estamos haciendo bien y poner en duda nuestra práctica hoy con todos los fundamentos que nos están dando bibliográficos, guías actualizadas. Así que bueno, eso es lo que les pido, que pongamos en duda nuestro, como dice Moni, lo vimos hasta en la concurrencia, lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, volver a replantearnos cómo estamos trabajando y si trabajamos a conciencia, ¿sí? Me parece que es eso. No tengo más preguntas, Judith. No sé si está Sí, también Carmen, por ahí lo Santiago. último con respecto a las bombas de infusión, que también pueden ser un factor que influyen en el tiempo de administración. Muchas veces nos pasa en la práctica diaria también que las bombas de infusión no infunden el volumen que nosotros seteamos. Muchas veces infunden menos del volumen, en más tiempo, entonces esto nos retarda la administración. Lo cual eso está bueno también que nosotros nos hagamos partícipe y notifiquemos esas cosas. Como le digo, otra vez, trabajo interdisciplinario. Hablar, coordinar, cambiar la bomba, ver que la revisen, que la arreglen. Muchas veces necesitan mantenimiento y hasta que nosotros no lo pedimos, lamentablemente no le hacen a todas las bombas el mantenimiento y muchas veces no infunden el volumen correcto.
lo cual también estaría dejando un volumen residual. Buen día. Hola, buen día. Habla Romy Fabián. Hola, buen día, Romy. Quería comentarles algo que me sucedió con respecto a los antibióticos, que por ejemplo a la mañana se lo administró por vía endovenosa y a la tarde los médicos indican por sonda nasogástrica. Al otro día, al no corregir eso en sus prescripciones, volvemos a administrar endovenoso a la mañana y yo voy a la tarde y coloco. Entonces, eso quería saber cómo influye en el paciente y también es una coordinación con farmacia porque ellos tienen algo en sistema y no te mandan la dosis por sonda nasogástrica, que me pasó justamente ayer. Entonces, bueno, eso quería comentarle y saber cómo si influye de alguna manera negativa esta administración por doble vía. Romy, ¿cómo estás? Bueno, vos sabés que leyendo la bibliografía y parte, está muy bien que vos te involucras y, por ejemplo, ves esto en la continuidad, digamos, ¿sí? Del tratamiento. En el caso que nuestro paciente tolere y esté estable, la vía enteral es segura, es segura. Obviamente que en el caso que esté estable, seguramente si nuestro paciente está en shock, vamos a priorizar siempre la vía endovenosa. Si nuestro paciente se está alimentando, está estable, nosotros podríamos progresar a una vía enteral. Incluso nosotros muchas veces en lo que es terapia intermedia le sugerimos al médico cuando tenemos muchas medicaciones endovenosas, pasar, por ejemplo, la claritromicina, que puede ser vesicante, digamos, y es muy irritante para las venas, generalmente se pierden las vías rápido, le sugerimos que lo pase a sonda nasogástrica. Y no está mal, lo que sí habría que por ahí mejorar la comunicación y poder también ellos mismos reforzar de que si lo indicaron ya que comience por sonda nasogástrica, tener esta continuidad de que sea por sonda nasogástrica siempre y cuando el paciente tolere la vía enteral para poder también asegurar la dosis. Pero no está mal, digamos. O sea, mientras el paciente esté estable y tolere la vía enteral, está bien, digamos, ¿sí? El tema sería de ver esto, de no estar un día a la mañana enteral, a la tarde endovenosa, a la noche, la mitad de la dosis, no sé, porque no es correcto, digamos, ¿sí? No va así, lo que va a Claro, hacer que no vamos a conseguir el efecto deseado y nuestro paciente va a proliferar, digamos, en los microorganismos. sí, sí, sí. También está bueno coordinar eso con farmacia porque ellos, hasta que los médicos no cambian las prescripciones a sonda nasogástrica, no te traen la dosis. Y es como que un tiempo que, como vos decís, hay que administrar a horario y hay un tiempo que hay que esperarlo o que pasen para poder llevarles, que cambien la prescripción para poder alcanzarle la medicación y esas cosas que por ahí nos hacen demorar en el tiempo y uno también tiene otros pacientes y por ahí se puede prolongar un tiempo más hasta que nos acordamos de nuevo, no me trajeron la medicación, volver a insistir. Entonces, bueno, por ahí es contraproducente para el paciente estos tipos de gestiones con farmacia. Pero bueno, esa era mi acotación, espero que haya sido útil de algún modo. Sí, sí, es muy útil y como decía, la idea es trabajar en equipo y ahora justamente estamos trabajando en equipo porque también está Erika ahí representando farmacia, así que también seguramente que vamos a tratar de modificar esas cosas. Tal cual. Y siempre fortalezcan la comunicación también con supervisión, sí, porque también están en este curso tanto coordinación como supervisión. Qué importante es también la comunicación con ellas, que podemos trabajar en conjunto, ¿sí? Así que no se olviden también de trabajar en conjunto con las supervisoras y las supervisoras generales, ¿sí? Y bueno, Bueno, muchas gracias. de nada, Romy. Gracias por participar.
Me parece que terminaríamos el encuentro, Judith. Muchísimas gracias, la verdad, excelente tu presentación. Va a estar subida en la plataforma y seguramente todo esto que vos nombraste, bibliografía, los archivos que nos podés brindar, también se los voy a subir para que cada uno tenga su tiempo de poder reverlo, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias. Seguramente ya voy a estar poniendo los días que van a hacer. El taller es un solo taller. Hay muchos días y muchas fechas. Bueno, son 3 fechas y horarios para poder hacerlo, pero es un solo taller donde ustedes se van a inscribir. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente, Judith. Así que hasta la próxima. Y todos los que se conectaron también, muchísimas gracias. Bueno, Que muchas bueno, gracias, Romy, muchas gracias por invitarme y siempre es un gusto y un desafío poder involucrarme con cada tema y la verdad que es muy bonito, así que los motivo a todos a que puedan leer si quieren, vean la bibliografía y también consulten las dudas, tengan iniciativa para poder cambiar, porque siempre es por el bien de un niño, en el caso nuestro que somos de pediatría, y un niño que siempre lo pienso que puede ser nuestra familia, y la empatía, y bueno, y trabajar como quisiera que nos traten a nosotros, ¿no? Así que bueno, nada, eso. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el taller. gracias. Dale, hasta luego.